Ella es santa. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 3 al 5. Si eres una mujer joven, es fácil leer ese versículo y asumir que no se aplica a ti, pero sí se aplica, porque a menos de que el Señor regrese pronto o te lleve a casa muriendo, te vas a convertir en una mujer anciana. Cuando yo era joven, como a los 20 años, nunca pensaba en que iba a ser una anciana, pero los años han pasado muy rápido y antes de darme cuenta ya era abuela y luego bisabuela. En mis días de juventud tenía ideas muy específicas de la santidad y del tipo de mujeres que eran santas. Si me hubieras preguntado en ese entonces, te habría dado una lista de adjetivos sin ningún problema. En mi mente una mujer santa era aburrida y simple. Nunca usaba maquillaje ni ropa atractiva. Era agria, sin sentido del humor, aburridamente piadosa y siempre desaprobando. Siempre indeseable, enojada y mojigata. En otras palabras, era todo lo que yo no quería ser. ¿Te acuerdas de los programas de televisión del oeste? Si te acuerdas, siempre había una chica que vivía en una de las cantinas. Ella era una de esas chicas fáciles, pero siempre era preciosa, compasiva, tolerante y deseable. Tenía un corazón de oro y todos la amaban. Pero también había otra mujer, la que estaba vestida hasta el cuello, de manga larga y con un sombrero. Tenía los labios apretados todo el tiempo y no usaba maquillaje. Usaba una sombrilla lista para pegarle a quien se le acercara. Esta se suponía que era la mujer santa, la cristiana. Hollywood le mandaba un mensaje sutil a las mujeres. La prostituta era mucho más atractiva que la cristiana santurrona. Y compramos esa mentira de que no queríamos ser parte de la santidad. Durante años, cuando escuchaba sermones sobre la santidad, cerré mis oídos y mi corazón. En ese momento en el que el predicador decía santidad, volteaba a otro lado o empezaba a contar las losetas del piso. No quería escuchar. Pensaba, si tengo que ser así, quizá lo sea cuando tenga 50 años. Mientras me aferraba a ese estereotipo, me cerré a lo que Dios realmente quería de mí. Pero qué fiel es Dios. Él empezó a revelarse a sí mismo a mí. Me abrió la mente, el corazón, los ojos y empezó a enseñarme una verdadera perspectiva de la santidad. Una vez que finalmente entendí lo que era la santidad, se convirtió en algo que quise alcanzar en mi vida. La verdadera santidad. Para entender la verdadera naturaleza de la santidad, tienes que entender la naturaleza de Dios. La gente cree que el mayor atributo de Dios es el amor, pero la verdad es que es la santidad. La palabra nos dice que los querubines y serafines alrededor del trono de Dios solo dicen una cosa y lo dicen continuamente, cada día, cada momento del día. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Nunca dejan de alabar la santidad de Dios. Cuando descubrí que la principal característica de Dios era la santidad, las palabras de Primera de Pedro tuvieron un significado personal para mí. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15, 16. Dios es santo y te manda a que tú también seas santa. Nuestro santo y hermoso Dios, el creador de todo lo magnífico y hermoso, quien habita en la luz brillante en el trono de zafiro, con la luz de arcoíris alrededor del trono, como se describe en la nueva traducción viviente de Ezequiel 1:22, reluciente como el cristal, tiene un propósito para las mujeres que ha creado. Definitivamente no creó a las mujeres para que se conformaran a un concepto erróneo como el que tenía antes impuesto por Hollywood, o cualquier cosa negativa que pienses de la santidad. El comportamiento de ser santas es una cualidad interior de consagración a Dios que no puede hacer otra cosa más que producir belleza exterior. Las mujeres más hermosas que conozco son las que han caminado en santidad. Me acuerdo cuando llegamos por primera vez a Calvary Chapel, una reunión chiquitita en la calle Church. Yo era la esposa joven del pastor a los 30. Dios empezó a traer a mujeres preciosas, la mayoría de 60 en adelante, quienes asistían el jueves a la reunión de oración. ¡Qué mujeres tan lindas, piadosas y amorosas eran!
Cada que me juntaba a orar con ellas, el Señor me animaba. Verlas me hacía querer vivir una vida más piadosa y más santa. Quería crecer para ser como ellas porque la santidad de sus vidas me tocó y me inspiró. Cualidades de la santidad. Una mujer cuyo comportamiento se vuelve la santidad o refleja santidad es una mujer vibrante porque continuamente se llena del agua viva. Cuando conoces a una mujer que está desbordando con agua viva que Cristo da, verás a una mujer que fue cambiada y transformada como la mujer del pozo. Juan 4. ¿Te acuerdas del desastre de vida que tenía? Después de conocer a Jesús, Él le dio del agua viva y fue a decírselo a todo el mundo. Su influencia fue tan fuerte que la gente iba al pozo para ver quién era ese hombre y cómo había tenido un efecto tan poderoso en una mujer tan inmoral. La mujer cuyo comportamiento refleja santidad es una mujer radiante porque se recibió la luz de Jesucristo. Su luz vive en ella y de ella sale luz. Ella no tiene que esforzarse para que la luz brille. Ella no se pone a pensar, tengo que ser sal y luz. Simplemente lo es. Es como una vela prendida dentro de ella que emana luz. Ella es el candelabro y la vela es Jesucristo. Él brilla a través de ella. La mujer santa es pacífica porque tiene su mente puesta en Jesús. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. No se preocupa porque confía en Dios. La mujer santa tiene gozo, camina en obediencia, no tiene culpa que remueva sus emociones. El pecado es un ladrón del gozo. No puedes tener pecado en tu vida y seguir teniendo gozo. Pero para la mujer que camina en obediencia, no hay nada que le pueda robar el gozo. Puede que no estés feliz, pero aún así puedes experimentar el gozo viviente de tener una relación con Jesucristo sabiendo que Él está contigo incluso durante las pruebas. La mujer santa da fruto porque permanece en Cristo. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Puede llevar mucho fruto porque influencia a los demás, lleva a Cristo a cada situación y siempre enseña algo sobre Él a donde quiera que vaya. Está satisfecha porque su hambre y sed de justicia son satisfechos. Jesús prometió que quien lo haga será bendito y satisfecho. Esta mujer nunca deja de tener hambre y sed de Jesús. Así como el ciervo brama por el agua, así brama su alma continuamente por Dios. Salmo 42:1. Busca la satisfacción en Dios. Cuando se siente vacía por dentro, no busca en el mundo. En cambio, busca a Dios y dice, Señor, tú prometiste que me ibas a satisfacer, así que te busco. ¿Me podrías dar un pasaje hoy para satisfacer el anhelo de mi corazón? Y Dios lo hace. Él responde su necesidad y satisface sus deseos más internos de manera que ella no busca ni anhela cosas que le desagradan a Dios. La mujer santa es amable porque camina en comunión de oración con Jesús. No está llena de amarguras, falta de perdón, malicia o enojo. En cambio, sus palabras son pacíficas, amables y llenas de amor. Ejemplos de santidad. Estoy tan agradecida por las mujeres amables, pacientes y llenas de amor que Dios ha puesto en mi camino a lo largo de los años. En cada iglesia que Chuck ha pastoreado, yo he sido bendecida con mujeres piadosas mayores que eran así, mujeres que tuvieron una influencia enorme en mi vida porque me mostraron a Jesús. Me acuerdo de una de nuestras primeras iglesias en Arizona, cuando Chuck y yo estábamos recién casados y teníamos 21 años. Yo era muy joven en el Señor y tenía ideas muy raras. Me acuerdo que, a pesar de mi inmadurez y mis ideas equivocadas, había una mujer mayor que me ayudó. Ella solo se sentaba y platicaba conmigo, nunca me condenaba ni me criticaba, sino que siempre fue amable y paciente. Esto fue durante el tiempo en el que yo tenía ideas muy negativas sobre la santidad. Yo ya tenía ciertas ideas equivocadas, pero se hicieron más fuertes por unos amigos que conocimos. Eran una hermosa pareja de nuestra edad. Ella contó que fueron a una iglesia de santidad y que ella había entrado una noche con un cinturón dorado. Al final del servicio ella fue al altar a orar, pero
Después, unas mujeres la llevaron a un lado para darle un sermón de lo que estaba usando. No puedes ser cristiana y usar un cinturón dorado, le insistían. La pobre tenía solo unos meses de ser cristiana. Después de que escuché la historia, me convencí más de que yo no quería nada que ver con esa santidad. En ese momento de mi vida me encantaba la música popular. Mis papás habían dejado de caminar con el Señor cuando yo era adolescente. Así que durante mi adolescencia escuché toda la música que me gustaba. Cuando Chuck y yo nos casamos, yo tenía 1 año caminando con el Señor y no tenía ninguna convicción de preferencia musical. Vivíamos atrás de la iglesia y yo prendía el radio para oír la música que me encantaba. Había un puesto de cerveza de raíz que hacía concursos en el que ponían una canción en el radio y la gente llamaba para adivinar qué canción era y se ganaba una cerveza de raíz. Bueno, yo siempre hablaba y adivinaba la canción para ganarme mi cerveza de raíz. Me preguntaban cómo me llamaba y decía Kai Smith y lo pasaban en el radio. Eso no era todo. En una ocasión el premio era un pequeño diamante para la persona que adivinara la canción. Yo me sabía la canción, llamé y gané. Me mandaron mi diamantito. ¿A poco no era un hermoso testimonio para mi comunidad? Unas personas de la iglesia me oyeron en el radio. No sé cómo, pero me oyeron. Pero el punto es que me oyeron. Fueron con la mujer tan linda y paciente de la iglesia para que hablara conmigo y ella se acercó. Nunca voy a olvidar su ternura y amor. No me dijo, Kay, ¿cómo puedes escuchar música popular? No trae nada bueno, que no lo sabes, bla, bla. En cambio, me dijo, con mucho cariño, ¿sabes? Alguien oyó que hablaste a la estación de radio y no saben qué pensar. Lo hizo de una manera tan dulce que simplemente no quise seguir escuchando música popular. Te voy a ser honesta, me costó mucho trabajo dejarla. Realmente me gustaba en esa época. Pero Dios estaba empezando a trabajar su santidad en mí. Ese tipo de música no refleja mi caminar con él, así que me la quitó. Usó a esa mujer tan dulce y amable y mayor que yo para empezar la obra en mí. El comportamiento que refleja santidad. Cuando Jesús vive en ti, su dulzura fluye naturalmente en ti, pero sin él solo estás llena de amargura. Me acuerdo cuando Chuck y yo nos encontramos a una mujer que había asistido a una de las primeras iglesias. Tenía como 75 cuando la vimos y era una mujer muy triste y agresiva. Mientras platicábamos con ella, escuchamos de su vida. No le gustaba esto ni le gustaba aquello. Estaba enojada con el mundo, no soportaba su casa, de haber podido la habría destruido. Entre más seguía, más quedábamos asombrados. No estábamos acostumbrados a esa manera de quejarse. Cuando se alejó, Chuck dijo, «Fiu», y yo le contesté, «Qué batallosa, ¿no?» Luego me dijo, «Imagínate qué haría si no fuera cristiana». Su comportamiento no reflejaba santidad. No irradiaba la dulzura, ternura y hermosura de Jesús. El cuerpo de Cristo necesita mujeres que tengan un comportamiento reverente, mujeres que muestren consagración a Cristo. ¿Qué significa consagrarse? Quiere decir estar separado del mundo, separado del sistema mundano, de su sistema de valores y de los placeres mundanos. Significa tener un amor por el Padre tan evidente en tu corazón que no haya lugar para amar al mundo. Quiere decir estar dedicada a Dios y ser apartada para Él. La mujer que se ha consagrado a Él está dispuesta a ser usada como Él quiera, pero no dejará que el mundo la utilice. Ella sabe que es una hija de Dios y cualquiera que vea su vida puede verlo también. Es una digna representante de Dios y de Jesucristo. Más me influenció para acercarme a Jesús fueron quienes tenían una conducta piadosa. Y nuevamente te digo que las mujeres jóvenes no digan, esto no me aplica. Déjame recordarte que estás enseñando o influyendo en vidas también. Estás influenciando para que se acerquen a Dios o para que se alejen de Él. Quiero decirles algo específicamente a las mamás. Por favor, que su conducta en casa refleje santidad y piedad. Acuérdense que esos ojitos las están observando y esos pequeños oídos escuchan cada palabra que dicen. Dejen de gritar o de hacer o de poner nombres o cualquier cosa que las mamás suelen hacer, cosas fáciles de hacer si no estás consciente de tu influencia.
Pídele a Dios que te dé una infusión fresca de su amor y un vistazo de su santidad. Segunda de Pedro 3:11 explica que como el mundo está en proceso de ser disuelto, debemos consagrarnos y santificarnos en nuestro comportamiento y tener una vida devota y piadosa. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Reprimenda. A nadie le gusta la reprimenda, pero es necesaria, la necesitamos. Si profesamos ser sus hijas y no lo representamos dignamente como debemos, o no caminamos en santidad, necesitamos ser reprendidas. Hebreos 12:10 dice: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Si eres hija del Dios viviente y no deseas voluntariamente la santidad, Él empezará a disciplinarte y a reprenderte para que puedas caminar en santidad delante de Él. Yo preferiría caminar en santidad antes de ser disciplinada a hacerlo. Mi mamá me decía: si sigues portándote así, te voy a dar. ¿Tu mamá te decía lo mismo? La elección era tuya, podías dejar de portarte así o recibir disciplina. Muchas veces no cambiábamos nuestro comportamiento y recibíamos lo que necesitábamos. Dios a veces tiene que hacer lo mismo con nosotras si no elegimos caminar en santidad. Él nos amonesta en Hebreos 12:14 a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas no son mis palabras, sino las del Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Esa santidad viene cuando permanecemos en Él y Él en nosotras. Él lo producirá en nuestras vidas. El peligro de la calumnia. Regresando a nuestro pasaje en Tito 2, vemos dos áreas específicas en las que Pablo le enseña a Tito cómo tratar a las mujeres mayores. Dos cosas que les quiere advertir. La primera tiene que ver con la calumnia. Las mujeres santas no tienen que ser falsas acusadoras. Me acuerdo de una situación en la que una persona hizo una acusación terrible en contra de otra persona que yo conocía. Realmente me molestó lo que escuché y pensé: ¿de dónde salió eso? Eso es algo horrible que digan de otra persona. En ese momento el Señor me recordó Apocalipsis 12:10, que describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. De pronto me di cuenta de que cuando acusamos falsamente a otra persona, nos convertimos en voceras de Satanás. ¿A poco no es horrible? Ahora no sé tú, pero yo no quiero ser vocera de Satanás. Cuando era niña en la escuela dominical cantábamos un corito: cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y todo mirará, cuidado mi boquita al hablar. Es un buen recordatorio: cuidado mi boquita al hablar, porque la calumnia y las acusaciones falsas destruyen las reputaciones de la gente, su efectividad e influencia. A veces margina a sus víctimas. Cuando estaba recién casada, trabajé con un jefe que no era cristiano. Traté mucho de compartirle del Señor. Siempre escuchaba, pero nunca respondía. Un día me dijo: cuando tenía 16 años estaba muy involucrado en una iglesia. De hecho, yo contaba las ofrendas. Una vez faltó mucho dinero de la ofrenda y los diáconos me sentaron y me acusaron de haber robado el dinero. Yo no lo había robado y se los dije, pero no quisieron escuchar. Fueron a acusarme directamente con mis papás. Me dijo que nunca he vuelto a pisar una iglesia desde ese entonces. ¿Ves el dolor que puede causar la calumnia y lo destructiva que puede ser? Piensa en lo que sientes cuando Satanás te acusa. Estás muy podrida. Mira las cosas horribles que haces. Tu corazón escucha eso y se enferma por dentro. A veces incluso estás de acuerdo con él. Sí, así soy. Estoy podrida. Es un sentimiento horrible. Dios no quiere que suframos de esa manera y no quiere provoquemos esos sentimientos en nadie más. Si estás acusando a alguien falsamente, pídele a Dios que te perdone y luego ve con la persona a quien acusaste y corrige el asunto. Admite que hablaste falsamente. Es muy difícil hacerlo y a nuestra carne le choca. Pero créeme, te evitará que lo vuelvas a hacer.
Si la persona a la que has calumniado sabe lo que hiciste, si tus palabras le llegaron, primero tienes que arreglar las cosas con la gente involucrada, tienes que ir a pedir perdón por lo que hiciste, pero si la calumnia no les ha llegado todavía, decírselo solo los va a lastimar más. Supe de una situación en la que un hombre dijo a otro, «Sabes, tú no me caías bien», y yo se lo decía a la gente, les decía lo horrible que pensaba que eras, pero cuando te conocí, descubrí que no eras así. Realmente lo siento. El hombre que había sido calumniado fue devastado. Le dolía pensar que había dado esa impresión. Puedes crear más dolor y pena compartiendo todo eso horrible con la persona. No lo hagas. Sé llena del Espíritu. La segunda advertencia que Pablo le dio a las mujeres mayores fue que no fueran esclavas del vino. Tito 2:3. Hay una buena razón para esto. Tomar mucho vino no tiende a la piedad ni a un comportamiento que refleje santidad. Ahora, Chuck y yo no tomamos para nada y quisiéramos que nadie tomara nada. Esa es mi posición, pero tampoco me quiero poner en lugar de juicio. El asunto es entre tú y el Señor. Pero la Biblia es muy clara al decir que no debe ser dada a mucho vino. Efesios 5:18 nos da una alternativa. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sé llena del Espíritu. ¿No te encanta esto? ¿No te gusta cuando le pides al Espíritu Santo que te llene y Él lo hace? Te unge, te bendice y te sientes completamente revitalizada por su presencia y por el gozo de caminar con Él. A diferencia de ser llena de vino, que te lleva al libertinaje y a todo tipo de comportamiento desagradable y vergonzante, ser llena del Espíritu Santo te da un comportamiento que refleja santidad. Te encontrarás a ti misma hablando en salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Alguna vez mientras estás acudiendo te pones a cantar tu canción de adoración favorita? No puedes evitar sentir el gozo del Señor cuando lo haces. Me acuerdo haber cantado mis canciones o himnos favoritos como Espera en el Señor y me dejaba llevar pensando que sería divertido tocar esa canción. Entonces, antes de poder detenerme, iba al piano y la empezaba a tocar. Después pensaba, más vale que termine de sacudir. Cuando eres llena del Espíritu Santo, el gozo del Señor alimenta nuestro espíritu y nos levanta de lo mundano. Podemos hacer algo que antes considerábamos una monserga, como lavar los platos, y de pronto ya no lo es. De pronto es una oportunidad para disfrutar un tiempo con Jesús. La espuma empieza a volar y te llenas de gozo. Ese es el tipo de vida que Dios quiere que tengamos. No deambular por la casa crudas, despertar sabiendo que tenemos que disculparnos con alguien por nuestro comportamiento de la noche anterior. Qué adicción tan gloriosa ser llena del Espíritu Santo. Maestras del bien. Después de esas advertencias, Pablo le dice a Tito que exhorte a las mujeres ancianas a ser maestras del bien, y vaya que necesitamos ese recordatorio. Hay un terrible déficit en el mundo por las mujeres mayores, porque las mujeres mayores no han sido maestras del bien, especialmente las cristianas. Una vez que el movimiento feminista empezó a tomar conciencia, dejó vidas vacías, tristes, frustradas, egoístas, sin Dios y sin satisfacción. No funcionó. En cambio, empezó a destruir naciones, familias, matrimonios e hijos. En contraste con esa enseñanza sin fruto, he sido bendecida por la influencia de varias mujeres piadosas. A algunas las he conocido personalmente, mientras que otras me han influenciado con lo que escribieron. Lo que estas mujeres tenían en común era una vida consagrada a Dios. Una de esas mujeres era una dama a la que todos llamábamos Mamá Mitchell. Esa mujer santa y piadosa me influenció hasta la última vez que la vi, que tenía alrededor de 90 años. Todavía me acuerdo de su vitalidad y belleza en Cristo. Me acuerdo cuando le presentaron a unos hippies en el campamento Idlewild. Esos muchachos podían detectar la falsedad en cualquier persona, y aunque yo sabía que no había nada falso en Mamá Mitchell, no estaba segura de que los chicos pudieran identificarse con ellos.
Pero la piedad trasciende generaciones y conecta corazones. En el campamento los muchachos se enamoraron perdidamente de Jesús y también de mamá Mitchell, en quien vieron a Cristo. Se querían sentar a sus pies para escuchar más. ¿No te gustaría ser una mujer cuyo comportamiento refleje santidad? La mamá de Chuck, Madhu Elizabeth, fue una de las mayores influencias en mi vida. Nunca la escuché decir nada malo de nadie. Vivíamos en su casa como 5 meses al principio de nuestro matrimonio y ella vivió con nosotros al final de su vida y nunca la vi hacer nada malo. Ella me enseñó cómo bañar a mi primer bebé, me enseñó a orar por mis hijos cuando estaban enfermos, me enseñó a adentrarme en la palabra y orar lo primero en la mañana. Me enseñó a amar a Jesús. Me gustaría que todas las suegras fueran así. Escoge el camino de la santidad. ¿Tienes una lección con respecto al tipo de mujer que quieres ser? Nadie puede tomar la decisión por ti. ¿Qué camino quieres? Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un domingo en la mañana estábamos cantando Hola Excelsa Cruz y las palabras empezaron a penetrar en mi corazón. Se me ocurrió que si pudiéramos meditar en Jesús y en el gran sacrificio que hizo para poder pagar por nuestro pecado, eso nos daría motivo suficiente para escoger el camino de la santidad y la piedad. Piensa en el amor de Jesús por ti, querida hermana. Pídele que te llene de tanto amor por Él que desees la santidad por encima de cualquier otra cosa en la vida. Ved en su rostro, manos y pies las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual, en cambio exige todo el ser. Padre, gracias por el trabajo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos con el deseo de agradarte y de ser como tú, que podamos ser mujeres cuyo comportamiento refleje tu santidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén.